¿Y si te dijera que tal vez tu vida no está obedeciendo a lo que deseas, sino al personaje que ensayas todos los días en silencio? Piénsalo. Existe una escena que ocurre todos los días, en lugares diferentes, con personas diferentes, pero con el mismo desenlace. Alguien recibe una propuesta, una oportunidad, una invitación a algo más grande. Y antes de procesar lo que se le está ofreciendo, algo por dentro ya respondió. No con palabras. Con una contracción silenciosa. Una forma automática de retroceder, de hacerse pequeño, de decir que no es para ahora, que necesita pensarlo mejor, que tal vez no sea el momento adecuado. Y la persona se va, regresa al mismo día de siempre y a eso lo llama prudencia. Lo llama humildad. Lo llama realismo. Pero no es nada de eso. Es un personaje respondiendo en su lugar. Un personaje que ni siquiera recuerda haber elegido empezar a interpretar. Y es exactamente aquí donde todo comienza. No en la falta de talento. No en la ausencia de oportunidades. No en el mercado, ni en la economía, ni en el momento equivocado. Comienza en un personaje que fue ensayado con tanta frecuencia, repetido con tanta consistencia emocional, que dejó de parecer un personaje. Y pasó a llamarse personalidad. La miniatura, Sam, de este video te provocó. Finge tenerlo y mira lo que te pasa. Y probablemente tu primera reacción fue una de dos, ¿te pareció interesante o desconfiaste? Porque hace años que alguien te dice que actúes como si, que simules confianza hasta que aparezca, que finjas que ya tienes lo que aún no tienes. Y tal vez ya lo hayas intentado. Y no funcionó de la forma que esperabas. O funcionó por un tiempo y luego se derrumbó como un escenario de cartón. Porque el problema nunca fue la idea. Fue que estabas fingiendo en el lugar equivocado. Así que aquí está lo que casi nadie te presenta con claridad. Tú ya estás fingiendo. Ahora. Todos los días. No es una cuestión de si vas a empezar a fingir o no. Es una cuestión de que has elegido fingir ser. Y la mayoría de las personas, sin darse cuenta, están fingiendo limitación con una competencia absolutamente impresionante. Están fingiendo que no son capaces cuando ni siquiera lo han intentado de verdad. Están fingiendo que ese nivel de vida le pertenece a otro tipo de persona. Están fingiendo que el dinero es demasiado complicado para ellas. Están fingiendo que el momento nunca es el adecuado. Están fingiendo que faltan condiciones que ni siquiera pueden nombrar. Están fingiendo que no pueden. Están fingiendo que aún no es la hora. Están fingiendo que tienen que esperar. Están fingiendo que primero la vida tiene que cambiar. Están fingiendo que todavía falta algo. Están fingiendo también que olvidaron que empezaron a actuar. Y lo hacen con tanta emoción repetida, con tanta consistencia inconsciente, que el subconsciente registró esa ficción como un dato real. Y ahora la ejecuta automáticamente, sin consultar a la conciencia, sin pedir permiso, sin siquiera avisar que lo está haciendo. Esto da escalofríos. Porque significa que tu mente no está trabajando en tu contra por accidente. Está siendo fiel. Fiel a un personaje que tú mismo instalaste. Este es el paradoja que lo cambia todo cuando lo entiendes. No necesitas aprender a fingir. Necesitas cambiar aquello que ya estás fingiendo ser. Napoleón Hill llegó a esta conclusión de una manera específica, y esto importa porque la forma en que llegó allí es diferente a todo lo que has escuchado sobre el tema. No fue en un destello repentino. No fue en una revelación filosófica de una tarde de domingo. Fue después de años de estudiar de cerca a personas que habían construido fortunas, liderazgos y resultados que la mayoría clasificaría como improbables dado su punto de partida. Él no estudió teoría. Él estudió patrones. Se sentó, observó, acompañó y buscó qué tenían en común las personas que no deberían haber llegado a donde llegaron, pero llegaron. Y el patrón que encontró no estaba en los recursos de esas personas. No estaba en los contactos, ni en la suerte, ni en el timing perfecto. Estaba en algo que la mayoría ignoraría como un detalle irrelevante. Antes de cualquier resultado visible,
antes de cualquier logro que el mundo pudiera señalar y decir mira, antes de cualquier prueba externa de que aquello funcionaría, esas personas ya habían cambiado algo por dentro. No habían esperado a que llegara el éxito para empezar a pensar como alguien que sabe guiar el éxito. No habían esperado a que apareciera el dinero para empezar a tomar decisiones financieras con claridad. No habían esperado el respeto de nadie para tratarse con un nivel de respeto que la realidad exterior aún no había justificado. Habían empezado desde dentro. En un momento en que nada de afuera confirmaba nada. Y aquí es donde se pone incómodo. Porque Gil estuvo intrigado por esto durante mucho tiempo. ¿Cómo sostiene alguien una identidad que la realidad aún no ha validado? La respuesta que encontró estaba en la repetición emocional. No en el optimismo superficial. No en el esfuerzo de la voluntad. En la repetición emocional. Porque existe una distancia enorme entre pensar que va a salir bien y sentir, de verdad, en el cuerpo, que ya eres el tipo de persona para quien las cosas salen bien. Uno es deseo, el otro es identidad. Y el subconsciente no responde al deseo. Responde a la identidad. Ejecuta lo que fue instalado como verdad emocional, no lo que fue declarado como intención racional. Piensa en una situación concreta. Una persona que creció escuchando que la gente como ella no nace para tener mucho, que el dinero no es para cualquiera, que quien lo consigue es porque tuvo suerte o porque algo turbio pasó en el camino. Esta persona llega a la vida adulta queriendo prosperidad de verdad. Hace cursos. Lee, investiga, se fija metas. Trabaja. Pero cuando aparece una oportunidad financiera real, algo la sabotea. Cuando empieza a ganar más, aparece un gasto inexplicable que lo deja en cero. Cuando está a punto de cerrar un negocio importante, encuentra una razón para retroceder. Y no entiende qué está pasando. No es pereza. No es falta de inteligencia. Es que la identidad que está ejecutando dice que ese nivel no le pertenece. Y el subconsciente es profundamente leal a la identidad que reconoce como verdadera. No discute. Ejecuta. Y aquí está el concepto que quiero que te lleves de este video, porque cambia la forma en que entiendes tu propio comportamiento. Llámalo lealtad emocional. No es un término técnico. Es una observación sobre lo que ocurre dentro de ti. A lo largo de los años, has desarrollado una lealtad profunda hacia una versión de ti mismo. Esa versión fue construida por experiencias que dejaron huella, por palabras que escuchaste sobre ti antes de tener la madurez para cuestionarlas, por fracasos que interpretaste como prueba definitiva de algo, por comparaciones que se quedaron grabadas, por limitaciones que aceptaste como características permanentes en lugar de circunstancias temporales. Y esa versión se convirtió en un personaje interno. Un personaje al que eres emocionalmente fiel, incluso cuando conscientemente deseas exactamente lo contrario. Por eso hay personas que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. No porque sean débiles. No porque les falte información. Sino porque hacer eso rompería la lealtad emocional con quienes creen ser. La mente no tolera la incoherencia por mucho tiempo. Si crees emocionalmente que eres alguien de determinado nivel, ella va a encontrar formas de devolverte a ese lugar cada vez que empieces a alejarte. No por malicia. Por fidelidad. Está siendo fiel al personaje que recibió como verdadero. Esto lo cambia todo. Porque significa que el problema nunca fue la falta de esfuerzo. Fue la fidelidad al personaje equivocado. Y ahora volvamos a la miniatura. Finge tenerlo y mira lo que te pasa. Lo que Gil descubrió no fue que debas fingir poseer cosas que no tienes. No se trata de apariencia. No se trata de un vocabulario nuevo con una mentalidad vieja. Se trata de que debes empezar a ensayar, internamente, la identidad de la persona en la que necesitas convertirte. No la vida que quieres tener, sino la persona que necesitarías ser para sostener esa vida con naturalidad. Porque existe una diferencia real entre fingir tener y ensayar ser, y esa diferencia importa. Fingir tener es superficial. Es ropa nueva sin cambiar la postura.
Es un vocabulario actualizado con la creencia intacta. Es sonreír para la foto mientras por dentro sientes que eso no es real. Esto no funciona porque al subconsciente no se le engaña con señales externas. Él lee la señal emocional. Y si la señal emocional dice que es teatro, registra teatro y sigue ejecutando la instrucción antigua. Ensayar ser es diferente. Es preguntarse con seriedad, ¿cómo piensa esta versión de mí ante un problema real? ¿Cómo reacciona cuando algo no sale como lo planeado? ¿Cómo trata una oportunidad cuando aparece? ¿Cómo se comporta cuando está sola, cansada, sin nadie mirando, sin necesidad de demostrar nada? Y empezar a practicar esos estados internos. No la apariencia. El estado. No lo que parece. Lo que se siente. Hill observó esto en detalle en los hombres y mujeres que estudió. Ellos no tenían un desempeño de éxito, tenían una experiencia interna de éxito antes de que éste apareciera por fuera. Ya tomaban decisiones como quien sabe a dónde va. Ya toleraban la incomodidad como quien entiende que la incomodidad es parte necesaria del camino, no una señal de que el camino esté equivocado. Ya se trataban con un nivel de respeto que la realidad exterior aún no había justificado. No era arrogancia. Era entrenamiento. Era el ensayo de la identidad antes de que existieran los aplausos. Piensa en eso. Antes del aplauso. En el silencio. En el momento en que nada confirma nada. Es ahí donde la identidad se construye o se destruye. Y el resultado era que, cuando las oportunidades llegaban, no encontraban a personas preparadas interiormente. Llegaban a personas cuyo subconsciente ya había aceptado ese siguiente nivel como posible, como compatible, como coherente con quienes eran. Y entonces, lo que por fuera parecía suerte, era simplemente alineación entre la identidad interna y la oportunidad externa. Ahora necesito hacerte una pregunta. No para incomodar por incomodar, sino porque es necesaria. ¿Quién has estado siendo cuando nadie te está mirando? No te estoy preguntando por tus valores declarados. No te estoy preguntando por tus intenciones. Te estoy preguntando por el personaje que aparece en el día común, sin brillo, sin audiencia, sin nada que demostrar. Cuando recibes una crítica, ¿quién aparece primero? ¿El personaje que procesa y aprende, o el personaje que usa eso como confirmación de que nunca será suficiente? Cuando aparece una oportunidad, ¿quién llega antes? ¿Quién avanza con claridad o quién inmediatamente empieza a calcular todo lo que puede salir mal? Cuando algo duele y estás solo, ¿cómo hablas de ti mismo? ¿Como un aliado habla con alguien que está aprendiendo, o como un juez habla con alguien que ya estaba condenado antes del juicio? Y aquí es donde se pone verdaderamente incómodo. Porque la respuesta honesta te mostrará con precisión qué personaje está de guardia en tu vida. No el que quieres que esté. El que está. Es en esos momentos donde ocurre el ensayo real. Es ahí, sin público, donde la lealtad emocional se consolida. Y es ahí donde decides, sin darte cuenta de que estás tomando una decisión, quién vas a seguir siendo. Hill escribió que el subconsciente acepta cualquier instrucción que repitas con la suficiente intensidad emocional. No como una metáfora. Como un mecanismo. Cuando repites una identidad con emoción, él lo trata como una orden de operación. Empieza a filtrar la realidad de acuerdo con esa orden. Empieza a crear respuestas automáticas que mantienen la coherencia con el personaje que recibió como verdadero. Organiza la percepción, la atención, la energía y el comportamiento para sostener esa identidad sin que tengas que pensar en ello. Esto da escalofríos. Porque significa que no estás eligiendo tus resultados conscientemente. Estás eligiendo tu identidad. Y la identidad está eligiendo el resto por ti. Esto significa que cambiar de vida sin cambiar de identidad es como cambiar de ropa sin salir del lodo. La ropa nueva se vuelve idéntica a la antigua en poco tiempo. La cuestión nunca fue la ropa. Y el lodo, en este caso, es la lealtad emocional hacia una versión de ti mismo que nunca fue elegida conscientemente. Fue instalada. Por las circunstancias.
por otras personas, por experiencias que en su momento no tenías el vocabulario para procesar de otra forma. Y se quedó. Porque nadie te enseñó cómo actualizar la instrucción. Hill era práctico. No era un filósofo de sillón. Lo que identificó en las personas que lograron reorganizar su propia identidad no fue una fuerza de voluntad extraordinaria. Fue una práctica específica, repetida con constancia, que tenía como punto de partida una comprensión simple: no cambias fingiendo el resultado. Cambias ensayando el estado interno de la persona que produciría ese resultado de forma natural. No visualices la cuenta bancaria llena. Visualiza cómo piensa alguien que tiene paz real con el dinero. No visualices el reconocimiento llegando. Visualiza cómo actúa alguien que ya se reconoce a sí mismo antes de necesitar validación externa. No visualices la vida que quieres. Visualiza quién necesitarías ser para que esa vida tuviera sentido dentro de ti, no solo en el papel. Porque ahora mira esto. La diferencia entre quien transforma y quien solo desea está exactamente aquí. Uno visualiza el premio. El otro ensaya la identidad que cargaría con el premio con naturalidad. Esto cambia el punto de partida. Y el punto de partida cambia la trayectoria entera. Ahora déjame darte algo concreto para hacer con esto. Una práctica simple que puedes empezar hoy mismo. Elige un área de tu vida que esté estancada. Solo una. Puede ser la financiera, puede ser una relación, puede ser la salud, puede ser una decisión que llevas meses posponiendo sin poder nombrar bien el motivo. Elige un área. Primera pregunta: ¿cuál es el personaje que he puesto de guardia en esa área? No el que quiero poner. El que he puesto, de verdad, en el día a día. ¿Alguien que avanza o alguien que cree que aún no es el momento? ¿Alguien que confía en su propio juicio o alguien que espera confirmación antes de moverse? ¿Alguien que actúa o alguien que observa de lejos y se explica a sí mismo porque las condiciones aún no son las correctas? Escribe esto. No en tu cabeza. En un papel, en una nota, en algún lugar físico fuera de ti. Porque necesitas ver a ese personaje desde fuera antes de poder hacer algo con él. Segunda pregunta: ¿quién necesitaría ser para que esa área empezara a moverse? No qué necesitarías hacer. ¿Quién necesitaría ser? ¿Cuál sería la postura de esa versión de ti ante una decisión difícil? ¿Cómo respondería a un obstáculo sin retroceder? ¿Cómo se trataría en un día de fracaso, sin usar eso como prueba de que siempre supe que no iba a funcionar? Escribe esa versión también. Y luego, cierra los ojos por unos minutos y habita ese estado. No intentes imaginar el resultado que esa versión produciría. Intenta sentir el estado interno que cargaría. La calma que tiene antes de decidir. La firmeza cuando algo presiona. La forma en que mira una oportunidad sin que el lente del miedo lo distorsione todo. La manera en que habla consigo misma después de un fallo, sin drama, sin catástrofes, solo aprendizaje y siguiente paso. Ese es el ensayo de identidad. Eso es lo que realmente significa finge tenerlo cuando vas lo suficientemente profundo como para entender el mecanismo. Lo que ocurre cuando haces esto con consistencia no es dramático. No es repentino. Es silencioso e inevitable. El subconsciente empieza a actualizar la instrucción de operación. La lealtad emocional empieza a migrar, despacio, sin anunciar que está migrando. Empiezas a notar que reaccionas diferente en situaciones donde antes retrocedías automáticamente. Empiezas a percibir que ciertas oportunidades que antes pasaban invisibles ahora llaman tu atención. Empiezas a tomar decisiones más pequeñas en coherencia con la versión más grande de ti mismo. Y las decisiones más pequeñas sumadas, a lo largo del tiempo, son las que construyen una trayectoria. No los grandes giros. Las pequeñas elecciones diarias hechas a partir de una identidad diferente. Hill vio este proceso ocurrir una y otra vez. Personas sin recursos, sin antecedentes, sin ninguna prueba externa de que serían capaces, cambiaron de trayectoria porque cambiaron de identidad antes de cambiar de circunstancia. El mundo lo confirmó después.
La transformación comenzó antes, en un lugar invisible, en un ensayo que nadie aplaudió porque nadie sabía que estaba ocurriendo. Y tal vez lo que esté faltando en tu vida no sea más esfuerzo, no sea más información, no sea un método más o un plan mejor elaborado. Tal vez lo que esté faltando sea coherencia entre lo que deseas y quien estás siendo mientras lo deseas. Al principio parecerá artificial. Parecerá que estás actuando. Y está bien. Porque toda identidad comienza como una representación. Lo que separa a quien se transforma de quien se rinde es lo que ocurre después de la primera sensación de falsedad. Quien se rinde interpreta la incomodidad como prueba de que no es real. Quien se transforma entiende que la incomodidad es justamente la señal de que una identidad nueva se está instalando donde antes había otra. La representación se vuelve repetición. La repetición se vuelve creencia. La creencia se vuelve comportamiento. El comportamiento se vuelve resultado. El resultado se vuelve identidad. Y la identidad, con el tiempo, se vuelve destino. El ciclo no comienza en el resultado. Nunca comenzó en el resultado. Siempre comenzó en la representación que sostuviste cuando aún no había nada afuera para confirmarlo. Así que la pregunta real no es si funciona fingir tenerlo. La pregunta real es, ¿estás dispuesto a ensayar quién necesitas ser con la misma fidelidad emocional que le he dedicado a quien crees que no puede ser? Porque si la respuesta es sí, el punto de partida acaba de cambiar. Ande el punto de partida lo cambia todo. Porque si la respuesta es sí, el punto de partida acaba de cambiar. Ande el punto de partida lo cambia todo. Si este video te hizo detenerte y mirar algo con más honestidad, comenta aquí cuál es la versión de ti que vas a empezar a ensayar. No tiene que ser la versión perfecta. Tiene que ser la versión honesta. Y si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido, suscríbete al canal. La biblioteca mental existe para eso. Para devolverte la autoría de en quien te estás convirtiendo.